Señor les bendiga en esta tarde ya, en este mediodía. Es una bendición, es un placer estar el día de hoy con cada uno de ustedes. Y bueno, yo en esta tarde yo quiero hablar acerca de un tema que considero es importantísimo para todos nosotros, y me refiero al tema de la salvación, la importancia de la salvación y las condiciones que se deben de dar para la salvación en cada uno de nosotros. Y antes de poder empezar, yo quisiera preguntarles, o quisiera hacer una pregunta y que cada uno de nosotros pudiésemos contestarnos en nuestro corazón. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuál es la mayor promesa de la Escritura? Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que está lleno de promesas. Es un libro que está repleto de promesas. Pero si yo preguntara a los presentes, ¿cuál consideras que es la promesa más grande, más importante? Quizá muchos de nosotros pudiéramos coincidir que es esa promesa de la salvación de Dios hacia el hombre. Y es lo que queremos ver en esta tarde. ¿Qué condiciones se deben de dar para que Dios pueda cumplir esa promesa? Porque a veces nosotros podemos pensar, hermanos o amigos, Dios te ofrece la salvación. ¿A quién le gustaría la salvación? Y bueno, todos pudiéramos decir, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. O a veces cuando hablamos a las personas, Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte, Dios puede quitarte el vicio, Dios puede quitarte tu pecado, etc. Y la gente pregunta, ¿se puede? Yo quiero hacerlo. Yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que Dios me limpie. La pregunta es, ¿cómo es que se dan las cosas para que la salvación pueda darse y para que ese fruto, que es la salvación, pueda darse en las personas? En el libro de Ezequiel, si me acompañan por favor, Ezequiel capítulo 36, en el versículo número 25, quisiera que leyéramos que es precisamente esta promesa de la salvación que Dios otorga a los seres humanos. Ezequiel capítulo 36, versículo número 25, dice la Escritura de la siguiente manera. Los textos están aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Son varias promesas, y todas ellas conforman una sola promesa. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y después dice, seréis limpiados. Y después de que seremos limpiados, dice el versículo 26, les daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo, un corazón diferente. Y habla la Escritura, quitaré de vosotros el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y luego más adelante dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué hermosa promesa. Dios promete limpiarnos, luego darnos un corazón nuevo, y luego Él pone su espíritu dentro de vosotros. La pregunta es esta:
¿Cómo podemos obtener esto? Porque las personas dicen, yo sí quiero esto en mi vida. Yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios me liberte, yo quiero que Dios ponga su espíritu dentro de mí. Pero ¿cómo se da todo esto? Bueno, es lo que estaremos viendo entonces en este momento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos das este día. Gracias por la luz del sol. Gracias por el aire que en esta tarde estamos respirando, Señor. Y sabemos, Señor, con certeza que así como nos has dado la vida, también nos quieres dar tu palabra, Señor. Que nos bendiga en esta tarde, que nos ayude, que nos haga entender, Señor amado, cuál es la condición o las condiciones que tú pides, Señor, para la salvación en el hombre, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor amado, que Padre, muchos, Señor, son los llamados y pocos los escogidos, Señor. Y queremos entender esta promesa para nosotros en esta tarde, Señor. Bendícenos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Otro pasaje que quisiera que pudiésemos ver está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo número 3, en el versículo número 5. Ahora es Jesús, estamos ahora en el Nuevo Testamento, y es Jesús hablando también. En este caso está hablando con un hombre llamado Nicodemo, pero Jesús le da una promesa. Dice Juan capítulo número 3, versículo número 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos entonces la misma promesa de Dios aquí en Juan. ¿Cuál es la promesa de Dios para cada uno de nosotros? Dice la Escritura, Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios nos puede hacer un corazón nuevo, un corazón diferente. ¿Y qué podemos ver en esto? Número 1, es un milagro. Y es un milagro de Dios. Amados hermanos y amados amigos, nadie puede cambiar el corazón del hombre sino solamente Dios. El hombre puede hacer reformas, el hombre puede hacer cambios, el hombre puede quizá mejorar su vida, enmendar su vida, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Quizá cuando alguien tiene un accidente automovilístico y de milagro se salva, la persona dice, volví a nacer, tengo una nueva oportunidad, ya no voy a tomar, ya no me voy a drogar. Y las personas cambian. O algunos tienen que ir a AA para cambiar un poco, para que abandonen el alcohol, abandonen la droga, pero quizás siguen mintiendo, siguen diciendo groserías. Otros más dicen, me enfermé de cáncer, tuve cáncer de seno, estuve al borde de la muerte, pero hoy nací de nuevo porque el cáncer ya se fue. Y las personas enmiendan su vida. Todas esas son reformas, pero solo Dios puede cambiar ese corazón de piedra que el hombre tiene por el pecado. Además, también esta promesa nos deja ver algo importante. Es Dios el que transforma la naturaleza del corazón. Solo Dios puede transformar la naturaleza del corazón.
Ese corazón duro, ese corazón que odia, ese corazón perverso, ese corazón que se enoja, que miente, ese corazón duro, solo Dios puede cambiarlo. Ahora, es importante que entendamos entonces esto. ¿Qué cambios tiene que haber? ¿Qué cambios tiene que haber? ¿O qué condiciones se tienen que dar para que Dios pueda cumplir esta promesa? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Bueno, quiero decirles en esta tarde 4 situaciones que se tienen que dar, o 4 agentes que tienen que intervenir dentro de todo esto para que el hombre pueda, para que se pueda cumplir la promesa de Dios en el hombre. 4 circunstancias que se tienen que dar, que habla la Escritura. Y quiero que pongamos mucha atención para que tú te analices, para que tú veas, yo tengo esto, Señor, esto se cumple en mi vida, esto que he entendido, esto que habla la Escritura, ¿se ha cumplido en mi vida o no se ha cumplido en mi vida? Primera cosa que tenemos que ver, primer agente que tenemos que ver en esta tarde, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestras vidas. En Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25, el texto que leímos hace un momento, si me acompañan otra vez, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Es parte de la promesa que leímos hace un momento. Y dice lo siguiente, es el profeta hablando: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Primer punto que tenemos que hablar en esta tarde: ¿qué tiene que haber para que una persona pueda ser salva? Tiene que haber la palabra de Dios. Dice la Escritura en este pasaje: esparciré sobre vosotros agua limpia. Pero no se refiere físicamente, o sea, no se refiere que te vamos a echar agua, no se refiere que les vamos a rociar agua aquí para que de repente digas: oh, ya cambié. El agua es la palabra de Dios en nuestras vidas. El agua es la palabra. La palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, cuando tú estás cerca de la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando estudias la palabra de Dios te limpia y la palabra de Dios te cambia. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Jesús le dijo a los discípulos, cuando los discípulos ya habían caminado durante cierto tiempo con el Señor Jesucristo, Jesús le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Y así como el agua nos limpia, o sea, si tú tienes las manos sucias, imagínate que estás en la tierra y estás trabajando con la tierra, o eres albañil, o eres carpintero, o tienes algún oficio y tus manos están sucias. ¿Qué haces con tus manos? Las lavas. Tienes que lavar tus manos bien. El agua limpia, el agua nos limpia nuestro cuerpo. Así la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra es la que transforma. La palabra es la que cambia. Esta palabra que nosotros tenemos, esta palabra, dice Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Es decir, la palabra nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra.
Por eso es tan importante que vengamos a escuchar la palabra, a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Cada domingo tenemos que venir a escuchar la palabra. En mi experiencia, en mi vida con Dios, yo he sabido de mucha gente, que a veces ni siquiera va a una iglesia, que a veces ni siquiera viene a un lugar como estos a escuchar la palabra. Una vez yo platiqué con una mujer que ella tuvo una enfermedad y estuvo en cama muchos meses, casi un año estuvo, y alguien le regaló una Biblia y ella empezó a leer la Biblia. En un año Dios transformó su corazón. Todavía eran tiempos donde no había mucho internet, no había mucho YouTube y las predicaciones en YouTube y todo eso. Todavía no había nada de eso. Te estoy hablando hace más de 15 años. Y cuando yo platiqué con la señora, cuando yo platiqué con esta mujer, ella me habló y me dijo: sí, Jesús esto, y el Sermón del Monte, y Apocalipsis, y los Salmos. Le dije: oiga, ¿a qué iglesia fue? Dice: a ninguna. Yo la aprendí de la palabra. Todos los días leía la Biblia 3 horas. Todos los días leía mi Biblia 3 horas. Y me dijo: la he leído ya más de 2 veces la Biblia. Dice: y he entendido lo que Dios ha preparado para mí. Amados, la palabra de Dios es fundamental. Es fundamental. ¿Quieres que te diga otro testimonio? ¿Cuántos de los presentes, no sé si alguno de los presentes ha escuchado hablar de un hombre llamado Juan Wesley, el fundador de un movimiento llamado el metodismo? Bueno, este hombre, Juan Wesley, allá hace más de 2 siglos en Inglaterra, dice la historia que Inglaterra en ese entonces, 1800, Inglaterra estaba sumida en tinieblas. La gente en Inglaterra era alcohólica, había mucha violencia. La sociedad en Inglaterra era muy terrible. La gente estaba perdidísima. A la gente le gustaba ir a los juegos de azar, a los cabarets, les gustaba ver mujeres, les gustaba tomar. Las mujeres eran golpeadas por sus maridos. La sociedad en Inglaterra estaba mal. Pero hubo un hombre que se llamó Juan Wesley, y este hombre predicó la palabra y llenó Inglaterra de la palabra de Dios. Y vino un avivamiento a Inglaterra. Y la gente comenzó, ¿qué crees que comenzó a hacer la gente? A leer la palabra. Ellos comenzaron a leer la Biblia. No había muchos predicadores en aquel entonces, eran pocos. Pero Juan Wesley le decía a la gente: lean la Biblia, lean la palabra, estudien la palabra. Predicaba Juan Wesley, a veces predicaba 2 o 3 veces los domingos, y predicaba ante mucha gente y les decía: la palabra dice esto, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice esto. Y la gente escuchaba, ¿Qué dice Santiago? La palabra de Dios es un espejo, y en ese espejo nos vemos. ¿Cuántos de nosotros antes de venir aquí, pues nos vemos en un espejo, no? Imagínate que nos levantáramos con los gallitos y nos viniéramos a la reunión sin peinarnos y sin vernos en el espejo. Pues obviamente no sabríamos cómo nos vemos. Pero al vernos en un espejo, ay, tengo que lavarme la cara. Ay, estoy todo despeinado, estoy toda despeinada, me voy a peinar. La palabra es un espejo para nosotros. La palabra es un espejo. Otro testimonio: en el norte de Inglaterra, en Gales, también en aquellos años, muchos años después también, hubo un despertar. La gente vivía mal.
Igual, toda sociedad que no busca a Dios vive mal. Y Dios levanta a un hombre llamado Christmas Evans. Christmas Evans, un hombre alto, blanco, que decían las personas que era un hombre que tenía un porte impresionante. Y un hombre que la gente decía tiene a Dios en su corazón. Este hombre, Christmas Evans, comenzó a predicar la palabra en Gales. Y vino un avivamiento. Y cuando me refiero a avivamiento, no me refiero a emociones solamente, me refiero a avivamiento es volverse a la palabra de Dios, volver a la Escritura, volver a los fundamentos de la palabra, volver a obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la historia? Las cárceles en Gales se vaciaron. No había un solo preso en la cárcel en Gales, porque todos se habían convertido a Dios. Las tabernas, bueno, una taberna como el día de hoy un bar, los bares donde hay jóvenes tomando, las tabernas en Gales se vaciaron. Es más, hasta los dueños de las tabernas, los dueños de los bares en Gales en aquel entonces, se molestaron porque dijeron: oye, ya no vendemos alcohol, ya no hay gente que viene a consumirnos el alcohol. Se vaciaron. ¿Sabes por qué? Por la palabra. Entonces, si algo necesitas tú y si algo necesito yo, es estudiar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos la palabra en nuestras vidas, la palabra es la que nos dice: estás mal. Estás mal. Cuando yo conocí a Dios, hace 28 años, recuerdo, yo no me creía malo. Yo no me creía una persona mala. Yo tenía 17 años en aquel entonces. Y cuando vine a una reunión de domingo, me acuerdo, la primera vez que yo fui a una reunión de domingo, soy honesto con ustedes, no le entendí nada al predicador. No le entendí nada. Así como llegué, así me fui a mi casa. Pero la segunda vez que yo vine a una reunión, el segundo domingo, fue Dios, obviamente, pero aquel predicador empezó a decir: la Biblia dice esto y esto y esto y esto. La Biblia dice ta. Y empezó el predicador a hablar. Y entonces yo empecé a entender: ay, no estoy bien entonces, estoy mal. Y tú esto, y tú lo otro, y tú estás mal con Dios, y te vas a perder, porque la Biblia dice: todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y tienes que buscar a Dios. Y empecé a escuchar. Ese domingo, me acuerdo, el segundo domingo, cuando la reunión termina y yo salgo, ya no salí igual. Algo se quedó aquí y dije: tengo que regresar el otro domingo. No estoy bien con Dios. Yo no estoy bien. Y es la palabra la que nos dice esto. ¿Por qué? Porque a la luz de los hombres, a la luz de la sociedad, somos buenos. A la luz de la sociedad. ¿Qué nos dice la gente? Maestro, muy buenas tardes. Ingeniero, buenos días. Licenciada, felicidades por su trabajo. Vecino, qué gusto verlo. ¿Es usted un muy buen vecino? Diputado, felicidades por su trabajo. Joven, felicidades. Usted es un excelente estudiante. No hay un estudiante como usted. Eso nos dice la sociedad. Pero Dios nos dice: estás perdido. Tú necesitas de Dios. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Estás vacío. Tú no eres feliz. Puedes reír,
Puedes tener dinero, puedes tener mujeres, puedes tener un buen trabajo, puedes tener un carro último modelo, puedes viajar y ser la persona más miserable del mundo. Eso nos dice la Biblia. Eso nunca nos lo va a decir el hombre, pero la Biblia sí nos va a decir eso. Y cuando nosotros nos ponemos de frente a la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros venimos a una reunión, cuando nosotros escuchamos la predicación, es ahí cuando Dios nos habla a través de su palabra. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Este texto es importantísimo porque nos habla de la importancia de la palabra. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿A través de qué dice el texto? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? Y de hecho dice la Escritura, no de simiente corruptible. La simiente, la base, la esencia es incorruptible. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta lo importante que es la palabra? Hay gente que en la cárcel se convierte a Dios por una Biblia. Hay gente que en un hospital se entrega a Dios porque le regalaron una Biblia. Esta palabra es una palabra viva. Es una palabra que tiene poder. Y dice la Escritura, somos renacidos por medio de la palabra. De hecho, siempre acostumbramos decir a las personas que están buscando a Dios, lee tu Biblia, estudia tu Biblia. Cuando yo empecé a buscar a Dios, recuerdo en aquellos años también, un hermano al final de la reunión se me acerca y me dice, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y me dice, ¿cómo vas? Le dije, pues entendí que no estoy bien delante de Dios. Me dijo, lee la Escritura, comienza a leer la Biblia, comienza a leer la palabra. Y comencé a leer 5 capítulos diarios, el lunes, el martes, porque yo no sabía nada de la Biblia. Yo no sabía quién era Pablo, yo no sabía quién era Judas, yo no sabía quién era David, o sea, yo no sabía nada de Dios. Y empecé a leer la Biblia y empecé a entender cosas. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen un predicador todos los días? ¿Tienes alguien que te predique lunes, martes, miércoles? No tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos actividades, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, escuela, tenemos que hacer. Bueno, ¿cuándo te reúnes? Los domingos. No te esperes al otro domingo a ser bendecido. Tú puedes ser bendecido hoy en la noche leyendo la palabra. Tú puedes ser bendecida mañana leyendo la palabra. Quizá eres de los que dicen, ay Señor, otra vez esperarme 8 días para que llegue el domingo, Señor. No te esperes 8 días. Lee la Escritura y Dios te puede bendecir. La palabra, mis amados, es esencial para que la persona pueda tener contacto con Dios y pueda entender su condición. ¿Qué dice también la Escritura en el libro de los Salmos? No lo busques, pero dice la Escritura en el libro de los Salmos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero ¿dónde está la ley? Aquí está. Es la única que puede transformar una vida. Hay otra anécdota de hace muchos años en un pueblito en Estados Unidos. Un hombre
que estaba muy triste, porque él era un predicador y le estaba predicando a la gente y la gente no escuchaba. No le hacían caso, no le ponían atención. Y el predicador dijo: ay, Señor, pues no es posible, nadie me hace caso, ¿no? Entonces el predicador en aquellos años en Estados Unidos se sube a un tren y se sube con su Biblia. Ahí va el predicador, se sube, se sienta en la ventanilla del tren. Y estaba triste el predicador. Dice: Señor, tú me llamaste a predicar, pero pues nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me pone atención, Señor. Y en un arrebato, bueno, yo creo que no lo debió de haber hecho, pienso que hizo mal, pero Dios lo usó para algo. El tren comienza su marcha y entonces de repente aquel hombre dice: ay, ya no voy a predicar. Y agarra la Biblia y la avienta por la ventana del tren, la avienta la Biblia. Dice: ya no. Y muchos años después, él asiste a una conferencia en un salón muy grande. Y la persona que predicaba, el predicador, dice: ¿saben cómo me convertí? Dice: yo estaba en depresión, estaba deprimido. Y entonces dije: mi vida no vale más la pena, me voy a suicidar. Y me fui a las vías del tren. Y dice: y cuando iba a pasar el tren yo me iba a aventar. Pero eso dije: no, me dio miedo y no sabía qué hacer. Dije: Dios, me voy a aventar. Y de repente, ¡pah! ¡Ay! Me cayó una Biblia. Dije: ¿qué es esto? Y fue una Biblia. Y Dios me habló a través de ese libro que yo no conocía. Y Dios me transformó por esa Biblia que llegó a mis manos. Y aquel hombre, cuando escuchó la historia, volvió a la vida y fue al final, le dijo: yo fui el hombre que aventó esa Biblia. La palabra de Dios es esencial para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo dijo que él fue como ese ayo para que los cristianos pudiesen conocer a Dios. El ayo era como una nana, como una criada, era como la sirvienta, la que cuidaba a los niños, la que estaba al pendiente en las casas en aquel entonces. Dice: yo fui como ese ayo, en el sentido de que Pablo predicó la palabra y la palabra le llegó a los cristianos en aquella ciudad y ellos conocieron la palabra de Dios y conocieron la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber que estamos mal si no sabemos? Si nadie nos dice. Bueno, la palabra de Dios es la que nos ayuda. Un texto más que quiero leer en este punto, para no alargarme en este punto, un texto más. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate el texto, dice Santiago: Él, Dios, está hablando de Dios, Dios de su voluntad nos hizo nacer. ¿Pero a través de qué? De la palabra. De la palabra. Por eso decía un predicador: ama la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, vive la palabra. Porque la palabra de Dios es la única que te puede ayudar a caminar con Él. Y bueno, pudiéramos aquí
quedarnos toda la tarde, obviamente no lo vamos a hacer, pero pudiéramos quedarnos toda la tarde hablando de testimonios de gente que sin ir a una iglesia, con la pura Biblia, empezaron a buscar a Dios desde sus casas. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, quedamos, ¿cuál es el primer agente en la salvación? La palabra de Dios. La Biblia juega un papel importantísimo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo agente en la salvación de una persona? Bueno, podemos titularlo como el mensajero o la persona que predica también. Dice la Escritura, acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un punto también importante es el mensajero, es decir, ese medio que a veces suele ser una persona o varias personas, ese medio también por el cual la persona puede entender también la palabra de Dios. Dios usa también a personas. Ustedes recordarán aquel pasaje del libro de los Hechos, cuando aquel etíope, dice la Escritura, dice que iba un funcionario y dice que estaba leyendo el libro de Isaías. Y dice la Escritura que estaba leyendo, pero no entendía nada. Y Dios tuvo que mandar a su mensajero, aquel discípulo. Dios tuvo que mandarlo, ¿para qué? Para que le explicara. Y él le pregunta al etíope, ¿qué lees? Y ya le dice, estoy leyendo el libro de Isaías. ¿Y le entiendes? Dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Y Felipe comenzó a hablarle la palabra, a explicarle. Entonces, este segundo punto, ¿a qué nos referimos? La palabra expuesta, la palabra predicada. A veces Dios nos habla a través también de personas. Yo no sé cómo llegaste a este lugar, yo no sé cómo Dios te trajo, pero muchas veces Dios usa también a personas que nos visitan en nuestra casa. A lo mejor alguien te fue a visitar a tu casa, a lo mejor alguien envió, como dice la Escritura también, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Qué hermoso es. Y aprovecho para decir, por eso las iglesias siempre necesitan tener actividades o ministerios donde estén yendo a ver a los perdidos. La obra de Dios, amados hermanos y amigos, no es nada más aquí. Hay que ir por los perdidos, hay que ir y predicar el Evangelio, hay que ir a las cárceles, hay que ir a los hospitales, hay que ir a ver a los enfermos, hay que ir a las plazas. Ayer en la tarde salí, hay un tianguis que se pone enfrente de casa, la casa de ustedes, y me llamó la atención, iba con mi hijo mayor, y me llamó la atención que era un tianguis muy largo, pero había una persona predicando, tenían una bocinita y había un hombre ahí cantando y predicando, y había gente dando folletos. Y me sorprendió porque dije, bueno, pues qué buena iniciativa, ¿no? Qué buena iniciativa. O sea, pues si no vienen, hay que ir por ellos, hay que hablar, hay que predicar, hay que anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuántas veces Dios ha usado a gente
para compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios usa personas? La palabra de Dios dice que son como vasos, esos vasos que Dios limpia para que la persona vaya y hable la palabra. Dios usa medios también, que son personas. Pueden ser predicadores, pueden ser pastores como tal, pero pueden ser discípulos, pueden ser cristianos sencillos, que vayan y hablen y prediquen y puedan hablar la palabra a las personas en necesidad. A mí me ha tocado muchas veces en hospitales, o a veces hasta en velorios, o en entierros, donde uno va porque a uno le dicen: hermano, ¿puede ir a predicar un velorio? Y yo voy, y de repente son velatorios, y de repente van y me dicen: disculpe, ¿puede también compartir aquí? Aquí no hay nadie quien predique. ¿Podría ir a predicar aquí? Y le digo: sí. ¿Cuánto me cobra? Le dije: no, nada, yo voy. O en el hospital, disculpe, ¿podría orar por mi enfermo? Sí. Y vas y predicas y oras. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto necesitamos personas dispuestas? ¿Cuánto necesitamos corazones dispuestos que digan: heme aquí, envíame a mí, Señor? No tienes que ir a un seminario teológico, no tienes que estudiar 5 años en un seminario. Predica lo que has aprendido. Y Dios quiere que seamos sensibles. Puede ser una discípula que esté compartiendo la palabra con otras mujeres, que esté hablando la palabra, que esté diciendo la palabra. Dios puede usar a aquel que está dispuesto a obedecer a Dios y su palabra. La palabra, cuando es predicada de manera correcta, produce un efecto en las personas. Cuando dice Pablo aquí en este pasaje: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, no es que Pablo sea presumido, o Pablo sea un vanidoso, o Pablo diga: no, es que yo. Lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo Corintios es una carta donde Pablo defiende su ministerio. Y entonces lo que está diciendo es: yo os engendré a ustedes, yo les engendré. O sea, ustedes escucharon la palabra por mí, está diciendo Pablo. Y Pablo en ese momento fue un instrumento. ¿Para qué? Para que la gente pueda haber escuchado la palabra en Corinto. Y de igual manera, el día de hoy, con nosotros, Dios usa personas. Dios puede usarte si tienes un corazón limpio. Dios puede usarte si eres joven, si eres mayor, si eres hombre, si eres mujer. Dios puede usarte si tú has experimentado a Dios. Si tú el día de hoy caminas con Dios, Dios puede usarte para que seas de bendición a otras personas. ¿Por qué? Porque un día pasó lo mismo con nosotros. Un día pasó lo mismo. Alguien nos predicó. O a lo mejor ni siquiera a nosotros. Alguien le predicó a alguien de nuestra familia y Dios nos alcanzó a través de esa predicación. Cuántas historias de misioneros, cuántas historias de gente que fue a pueblos, a rancherías, a ciudades, a países, para poder predicar el Evangelio y que la gente pudiera conocer de Dios y conocerle a Él. Pero se necesitó a alguien que pudiese decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy.
Una vez hubo una anécdota en un pueblito, en un lugar en África, en el continente africano. Y llegó un misionero y les predicó de la Biblia a esos nativos de esa tribu en África. Y les dijo, hubo un hombre que dejó todo, que vino a la tierra y vino a servir, vino a sanar, vino a predicar, vino a vivir entre los hombres, vino a dar su vida, vino a predicar la palabra para que esos hombres, para que los hombres pudieran ser salvos. Se refería a Jesús. Y aquel misionero se sorprendió porque los nativos le dijeron, él ya vino. ¿Perdón? ¿Cómo que ya vino? No, estoy hablando de Jesús, pero hace tiene muchos años. No, dice, acaba de venir, hace unos años. No, dice, pues Jesús tiene 2000 años que vino. No, acaba de venir, tiene unos años que vino, 2, 3 años. Y el misionero se queda, ¿cómo? Y él investiga y resulta que antes de él había ido un doctor, un médico. Y ese médico había ido a predicar a esa tribu y dejó todo y sirvió y sanó, porque sanó con la medicina, y predicó y vivió entre ellos y murió entre ellos también. Y aquel misionero dijo, ese hombre entonces vino antes y les predicó el evangelio a esta tribu. Y Dios usa personas, Dios usa a gente para poder compartir y para que otras personas se puedan volver a Dios. A veces Dios nos habla a través de circunstancias, a través de problemas, a través de enfermedades, a través de la situación de un hijo, a través de un problema matrimonial, a través del adulterio del esposo y la mujer se acerca a Dios. Dios nos habla, pero también Dios a veces pone gente en nuestro camino que nos hable la palabra de Dios y que nos comparte el evangelio. Dice también Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente. Santiago 5, 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y a veces el predicador o el discípulo o la hermana, a través de la palabra, a través de compartir la palabra, puede hacer volver al pecador del error de su camino. Puede hacerlo volver. Y puede que Dios use a esa persona para que nosotros podamos hoy escuchar la palabra de Dios. Y así como Dios usó gente quizá para que tú hoy estuvieras aquí, ahora Dios te dice, yo te quiero usar. Yo quiero usarte para que más almas, para que una alma por lo menos se vuelva del error de su camino y sea salva. Esas pequeñas acciones que hacemos, ese corazón dispuesto, tú no sabes cómo Dios lo puede usar. Tú no sabes las maneras que Dios puede usarte para que la palabra de Dios sea compartida y tú puedas ser un medio para que la gente conozca a Dios. Tú no sabes cuánta gente hoy tiene necesidad de la palabra. Es cierto, hay mucha gente que te dice no, pero también hay gente que sí está dispuesta y que está esperando a alguien que vaya y que le comparta para que escuche y para que se vuelva. Hay mucha gente y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Ya vimos dos: la palabra de Dios
y el mensajero. Vamos a ver un tercer elemento que obra también en la salvación. ¿Y sabes a quién me refiero? El tercer elemento es el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Juan capítulo 16, si me acompañan, Juan capítulo 16, versículo número 8. Vamos a ver el tercer agente en la salvación. Juan capítulo 16, versículo número 8. Ya vimos dos, ¿ok? La Biblia, que nos lleva a Dios, personas, o sea, los mensajeros, que también nos predican la palabra. ¿Quién más nos lleva a Dios? Juan capítulo 16, versículo número 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El contexto de Juan 16 es el Espíritu Santo. No es el propósito de la plática hablar del Espíritu Santo, pero voy a hacer algunos comentarios breves. El Espíritu Santo es Dios, es una persona y está aquí con nosotros. Dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en esta tierra, caminó con sus discípulos y los discípulos estaban con Jesús. Pero Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: yo voy a morir, pero después de 3 días voy a resucitar. Y después de que resucite me voy a ir. Pero yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu, el Espíritu de verdad. Hoy Jesús ya no está aquí físicamente. O sea, ya no vemos a Jesús físicamente, ya no está sentado o no está caminando Jesús. No, porque Jesús como hombre ya se fue. Pero envió a su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te convence de tu necesidad de Dios. El Espíritu Santo te convence. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión se ha sentido convencido por la palabra? Que de repente sales de la reunión, llegas a tu casa y dices: necesito de Dios, necesito buscar a Dios. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu. El Espíritu nos atrae. Dice aquí en este pasaje: Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Él es el que te convence a ti. El hombre no puede convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. O sea, los hombres no podemos hacer eso. Yo puedo aquí gritar, yo puedo aquí hablar 20 horas seguidas y no pasa nada. Porque no es el hombre, es Dios. El Espíritu Santo es el que convence. En una ocasión, una mujer me habló un lunes, era un lunes en la mañana, y me dijo: oiga, hermano, tengo una pregunta que hacerle. Le dije: sí, dígame. Me dice: ¿qué cree que en la mañana me levanté y vi algunos CDs que tenía yo de música mundana, música del mundo? Dice, y era lo que yo escuchaba antes, boleros y rancheras. Y dice, yo tenía varios CDs, dice, y no sé, dice, ayer en la reunión Dios me bendijo mucho y yo me sentí impulsada a tirar todo eso. Ya no quiero, hermano, de verdad. Ya no quiero nada de esa música. ¿Y qué cree que hice? Tiré mis CDs a la basura. Los tiré. No sé, hermano, sentí un impulso, agarré mis CDs y los tiré. Y me dice, pero mi esposo me dice que estoy loca, que cómo hago eso. Entonces yo dije, bueno, le voy a llamar al hermano para ver qué piensa de esto. Le dije, hermana, es el Espíritu Santo, porque nadie más puede hacer eso.
Solo Dios. ¿Qué es el Espíritu? Es el que nos convence. ¿Te has sentido impulsado a dejar algún pecado? ¿Te has sentido impulsado a arrepentirte? Es el Espíritu. Les platico otra anécdota. La semana pasada fui a ver a una persona. Ya conozco a ese hombre de tiempo. Y entonces me dice, hermano Juan Carlos, ¿puede venir mañana en la noche? Me urge hablar con usted. Le dije sí. Y ya fui. Llegué a su casa. Y cuando platiqué con él, ¿saben qué pasó? Estaba llorando. Me acuerdo que estábamos en su cuarto hablando. Él puso 2 sillas. Y así él agarraba la colcha de la cama y la retorcía así con su mano y me decía, hermano, es que me siento peor, me siento el más miserable. Y estaba llorando y me decía, quiero cambiar, ayúdeme. Le dije, yo no te puedo ayudar. Y le dije, ¿sabes qué tienes? Tienes una convicción del Espíritu. Arrepiéntete. Dice, es que hermano, me la paso llorando, ya no quiero el alcohol, ya estoy harto, quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me cambie. Le dije, arrepiéntete. Y algo que le dije a él, y se los digo a ustedes también, es esto: el Espíritu Santo produce convicción, pero la convicción de pecado no nos salva. Porque una persona puede llorar, puede chillar, puede hincarse, puede revolcarse en su cuarto, pero si la persona no se arrepiente, no hace cambios, no abandona el pecado, de nada sirve eso. Esa convicción que Dios pone, se va. El Espíritu Santo es el que nos mueve, nos motiva y nos hace entender cosas. Y nos mueve a poder abandonar el mundo y acercarnos a Dios. Si alguna vez te has sentido así, esto ya no me gusta, esto ya no, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, no tengas ninguna duda que es Dios el que está tratando contigo. Y es ahí también la promesa que Dios nos da. Y pondré mi espíritu, la que vimos en Ezequiel, dentro de vosotros. O sea, ¿te imaginas el hombre, el ser humano imperfecto, finito, siendo la morada de Dios? Nuestro corazón siendo la morada de Dios. Pero solo eso puede ser cuando el hombre se humilla, cuando el ser humano se arrepiente, cuando el ser humano doblega su voluntad y dice, Señor, ayúdame. Si alguna vez te has sentido convencido, si alguna vez te has sentido con esa convicción de decir, estoy mal, necesito buscar a Dios, no está bien lo que estoy haciendo, tengo que dejar el adulterio, tengo que dejar la droga, tengo que dejar a esos amigos que me llevan a lo malo, esto no está bien. ¿O alguna vez te has sentido que ya no pecas igual? Ya no pecas igual. Es Dios, que siendo Dios viene al ser humano y lo convence de su necesidad. ¿Sabes? Yo no puedo hacer nada. Así como yo le dije a aquel hombre que me decía, ayúdeme. Le dije, yo no puedo hacer nada por ti. Yo solamente puedo orar por ti. Pero está en ti. Si te humillas, si buscas, si pides a Dios, si cambias, si tomas decisiones, Dios puede ayudarte. Y si eres de las personas que de repente te has sentido mal por cosas, eres bienaventurado, porque Dios se ha fijado en ti para que le busques. Y eso lo hace Dios, es la obra de Dios. Y a veces como predicadores solamente nos toca guiar a la gente, enderezar a la gente, guiarla, aconsejarla, pero realmente es Dios el que hace todo.
Gente que de repente dice no quiero y no quiero y no quiero. Se van, Dios trata con ellos, los humilla y regresan. Hermano, quiero buscar a Dios. Y uno como predicador nada más es guía. Pero es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. ¿Por qué te sientes mal de cosas que ahora haces, que están mal, y antes no te sentías mal? Porque es el Espíritu Santo. Es Dios el que ha tratado contigo, el que ha tratado en tu corazón, el que ha tratado en tu vida, el que, como dice la Escritura, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios el que convence. Es Dios. Conozco un hermano que tiene pocos años caminando con Dios, y su salvación de él fue muy curiosa porque tiene que ver con todo esto que estamos platicando. Unos hermanos hace un par de años, 3 años, fueron a un parque a predicar con una bocina, con un micrófono, y fueron a llevar folletos. Entonces pasaron varios hermanos a predicar y predicaron en el parque, y la gente pasaba y los ignoraba. Pasaba la gente, los ignoraba, alguno que otro se burlaba de ellos. Y cuando los hermanos terminan de ir a predicar y apagan la bocina y empiezan a guardar todo, se acerca este hermano, que ahora es un hombre que camina con Dios, pero él se acerca y le dice al hermano: oiga, ¿puedo hablar con usted? Sí, dígame. Y él dice: yo estaba ahí sentado en una banca y empecé a escuchar lo que ustedes hablaron. Tengo problemas muy fuertes en mi vida. Tengo una novia, vivo con ella, vivo en unión libre, pero estoy vacío. Y vine al parque porque no quería estar en mi casa, y los escuché. Y ese texto que usted dijo, y aquí hago un paréntesis, ¿se acuerdan de los 2 agentes que vimos? La palabra y el mensajero. Dice, y escuché un texto, y ese texto me quebrantó. ¿Puede usted explicarme más de esto? Y aquel hermano se sentó en una banquita y le empezó a hablar, le empezó a predicar, y le dijo: te invito el domingo, nos congregamos aquí a 10 minutos. ¿Ok? El hermano dice: yo pensé que no iba a llegar, y llegó el domingo. Y llega, se siente aquel hombre, escucha la palabra, un hombre joven. Y ese día el que le tocó predicar, predicó la palabra, se quebrantó, se fue a su casa. Y él dice que desde ese día no volvió a ser el mismo. Vino una tristeza. 8 días después regresa y vuelve a escuchar la palabra, y empezó a hacer cambios en su vida. Empezó a cambiar, a dejar cosas. Y no pasó mucho tiempo y ese hombre caminó con Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos el cambio, hubo esos elementos: la palabra, el predicador, el Espíritu Santo que lo convenció. Y esto me lleva al cuarto y último punto de esta tarde de la salvación. ¿Y saben cuál es? Es la obediencia y la humillación del pecador ante Dios. Cuando la palabra es predicada, cuando el predicador o el mensajero habla y el Espíritu Santo te convence, ¿qué resta, mis amados hermanos y amigos?
¿Qué resta? ¿Qué falta? Una cosa: que el pecador se humille y diga: Señor, aquí estoy. Dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué hay personas que con todo y que escuchan la palabra los domingos no se salvan? ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón de que no quieren caminar con Dios. No se quieren humillar y no quieren obedecer a Dios. Puede estar el predicador más ungido de todo el mundo y la persona dice: no quiero humillarme, no quiero tomar la cruz, no quiero cambiar. Pero cuando Dios empieza a tratar con el ser humano, todo está dispuesto. Como cuando te llaman a comer, ¿no? Mi amor, la mesa está puesta, ya está la comida, ya está todo. Solo es que te sientes a comer. Así Dios ha enviado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado gente que nos predique. Solo es que tú quieras y te humilles y estés dispuesto. O sea, Dios muchas veces está esperando que el hombre responda. Dios todos los días nos grita: aquí estoy, vuélvete, humíllate. ¿Saben? Aquí también es importante decir algo. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que nos entreguemos a Él y que nos humillemos a Él? Significa lo siguiente: que el hombre doblegue su voluntad ante Dios. Tenemos que doblegar nuestra voluntad ante Dios. Y también que el hombre esté dispuesto a hacer todo lo necesario para cambiar, para que cambie. Ezequiel capítulo 18, por favor, versículo 31. Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Dice la Escritura, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Echad de vosotros. Cuando la Escritura dice echad de vosotros, quiere decir quita. O sea, hazlas a un lado. Quita los pecados. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero no termina aquí. Dice Dios: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, todavía Dios nos dice: yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que te vayas al infierno. Yo no quiero que te pierdas por la eternidad. ¿Por qué moriréis? Pero al principio dice: echad de vosotros vuestras transgresiones. Quita el pecado de tu vida. Cambia. Apártate de lo malo. Aléjate de lo malo. Yo he visto en mi vida mucha gente con convicciones de pecado. Mucha gente que dice: hermano, me siento mal. Estoy perdido. Pero no basta con ser así. La convicción del Espíritu es para que el hombre pueda enmendar sus pasos.
y pueda cambiar su corazón. Y pueda cambiar su corazón. Como si pusiéramos un pequeño ejemplo a manera de parábola. ¿Qué pensarías de un hombre que engañó a su esposa? Y que le dijera así llorando, ¿no? Que le dijera a su esposa: mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Así llorando el hombre, ¿no? Y la mujer: oye, es que pues, ¿cómo es posible? Perdóname, perdona. Así llorando el hombre, ¿no? Quebrantado. Y al otro día no llegará el hombre a su casa. Oye, ¿dónde estás? Ay, mi amor, es que otra vez, perdóname, pero no llegué. ¿Cómo? O sea, ¿otra vez te fuiste con la amante? ¿Otra vez? ¿Y las lágrimas de ayer? ¿Y el perdón que me pediste ayer? Y hasta el otro día llega a su casa, ¿no? Con el labial aquí en el cuello, ¿no? ¡Ah, perdóname, perdona! O sea, la mujer diría: pues por más que chilles, estás llore y llore, pero lo volviste a hacer. Es lo mismo con Dios. O sea, la convicción que viene al hombre, esa convicción que viene, de nada sirve que el hombre llore, se revuelque, se tire al piso, si no se va a levantar con la decisión y la convicción de decir: yo quiero ahora sí obedecer a Dios. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Aquí estoy, Señor. Cuando el hombre decide eso, entonces todos los factores se juntan y Dios da el regalo y Dios salva a la persona. Dice la palabra de Dios: la salvación es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? No es del hombre. Yo no te puedo dar la salvación. Es Dios. Y lo puede hacer en tu casa, en donde estés o aquí. Porque la salvación es de Jehová. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre entiende su condición, cuando el hombre estudia la palabra, lee la palabra, entiende la palabra, esa palabra nos limpia, nos cambia, nos transforma. Pero al fin de todo es el hombre el que tiene la última palabra. Dios puede hacer mucho, pero si al final el hombre dice, no quiere, Dios no puede hacer tampoco nada. Es el hombre el que tiene que tomar su decisión. Dice la Escritura, Isaías capítulo 1, versículo 19 también. Isaías capítulo 1, versículo 19. Dice la Escritura: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero quiero enfatizar en la primera parte del versículo. ¿Qué dice la primera parte? Si quisiereis y oyereis. O sea, si quieres, ¿tú quieres caminar con Dios? ¿Anhelas caminar con Dios? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios? Si quisiereis y oyereis. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? Pero Dios pregunta: si quieres, si tú quieres. Y si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, dice Dios. O sea, yo te voy a bendecir, pero si no quisieres y no quisieres oír,
seréis consumidos a espada. Es una palabra que Dios habla a través de Isaías al pueblo de Israel, pero es una palabra también para nosotros. Dios te dice, ahí está la salvación. Respiras, tienes la vida, solo es que tú quieras. Y Dios es el que salva, transforma, cuando el hombre está dispuesto a caminar con Él. Cerramos nuestros ojos. Ahí en tu lugar, meditemos unos minutos antes de irnos. Dios está dispuesto. Qué bueno es Dios. Dios nos da su palabra, nos manda gente que nos predique. Ha mandado a su Espíritu Santo. Él está aquí. Él te conoce. Y lo único que espera Dios es que respondas y que obedezcas y que te humilles. Como leímos en el pasaje, yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Él está dispuesto. Y si no quieres, cuando estés delante de Dios, te vas a sorprender la cantidad de veces que Dios puso medios para que te volvieras a Él y no quisiste. Dice la Escritura que este evangelio sería predicado a todas las naciones, para que nadie tenga el pretexto de decir, yo no sabía. Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo no? Te mandé a alguien que te predicara. Señor, es que yo no sabía que tenía que arrepentirme. Te mandé a alguien. Y cuando estabas en el metro, alguien te dio un folleto y lo tiraste a la basura. Señor, es que yo no sabía que existías. Te libré de la muerte y te mandé a alguien al hospital para que orara por ti. Todos tendremos esa oportunidad de volvernos a Dios. Meditemos. Yo no sé cómo estás con Dios, pero Él sí lo sabe. Qué grande amor de Jesús. Qué grande amor de Jesús, que no te ha dejado. No te vayas sin hablar con Jesús. Él está aquí hoy. Nueva oportunidad me diste, Señor.
Señor, caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? Me diste, Señor. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? Una nueva oportunidad. El hecho de estar aquí también es una oportunidad que Dios te da. Caminaba en camino de muerte. Cuán bueno es Jesús. Cuán bueno ha sido Jesús contigo. Me diste, Señor. Cambio total, tú hiciste, Señor, un cambio radical. Él quiere hacer un cambio en tu vida, Señor, cosas nuevas, una transformación en tu vida. Tú me enseñaste. El hombre no lo puede hacer, pero Dios es el único que lo puede hacer. Una nueva oportunidad. Y necesitas creerlo. Me diste, Señor. Necesitas confiar en Dios, creer a su palabra. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Cambio total. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, porque tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total. Un cambio total. Solo Jesús. Tú hiciste, Señor, un cambio radical. Tú hiciste, Señor, cosas nuevas. Tú me enseñaste, porque tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Así es, Jesús. Padre, hoy sabemos que muchas oportunidades das al hombre, Señor. Muchas oportunidades le das para que Él se vuelva a ti, Señor. Pero solo esperas que el ser humano responda, Señor. Que el ser humano responda a tu llamado, Jesús. Permite que pueda haber corazones sensibles, Señor. Permite que pueda haber corazones dispuestos, Señor. Y que puedan humillarse, que puedan reconocer su condición y que puedan hacer las decisiones pertinentes para poder caminar contigo, Señor. Tú dijiste a esos judíos: esforzaos a entrar por la puerta angosta, Señor. Y requiere un esfuerzo. Y requiere un gran esfuerzo del hombre. Pero cuando el hombre quiere, Señor, tú también actúas y tú salvas, Señor. Oh Padre, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor, en este lugar. Haz tu obra con los corazones, Señor.
porque sigues vivo, Señor. Y porque sigues salvando, Señor. Y como dice tu palabra, tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Tú sigues salvando, Señor. Tú sigues transformando vidas, Señor. Solo es que el hombre quiera. Solo es que el hombre esté dispuesto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros. Padre, sella tu palabra, Señor. Imprímela en la tabla del corazón, Señor, de los presentes. Termina tu obra, Señor. Termínala, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.